Vamos adelante entonces con el tercer programa y hoy voy a hablar de una cosa que nos interesa a todos. Nos interesa a todos porque todos en un momento determinado nos hemos encontrado con una persona que se plantea abortar y nos hemos preguntado qué tenemos que hacer o qué tenemos que decir para ayudarla. Bueno, pues lo que voy a dar es una serie de pautas para esa primera conversación que yo puedo tener con esa persona, cómo tengo que abordarlo y en una segunda parte voy a decir también dónde podéis acudir, que es el Proyecto Ángel, para poder ayudar a acompañar a esas personas que se encuentran ante un embarazo imprevisto o un embarazo en dificultad. Vamos primero con el decálogo. ¿Qué hago? ¿Qué decir? ¿Qué no digo? ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es algo. Tengo que hacer es algo. No solamente hay una vida de una persona en juego, hay muchas vidas en juego, no solo la del niño, sino la de la madre. Y yo tengo que hacer lo que está en mi mano para ayudarla. Eso no es quitarle la libertad a nadie. Se le quita la libertad a una persona cuando se le oculta la verdad. Entonces sí que verdaderamente no es libre de nadie. Eso no es imponer mi criterio. ¿O es que acaso cuando alguien va a saltar por un puente y yo intento convencerla de que no salte por un puente, estoy violando sus derechos e imponiendo mi moral? No, estoy intentando ayudarla. Bueno, pues vamos a intentar ayudar a esta persona que a lo mejor puede estar pasando por un momento de crisis grande por la situación en la que se ha quedado embarazada o por el diagnóstico que le han dado de una discapacidad o de cualquier problema en el niño para seguir adelante. Pues lo primero que hay que hacer es hablar. Bueno, pues hay que tener una cosa clara. El Espíritu Santo hablará por vosotros. Eso es lo que nos prometió el Señor. Que cuando tuviéramos que dar razones de nuestra fe, cuando tuviéramos que dar razones para defender la vida, Él nos iba a dar los argumentos. Pues venga, vamos allá. Tenemos que atrevernos, tranquilos y confiados en el que el Señor va a intervenir. Y quizá le digamos alguna cosa que no habíamos pensado nunca, pero que el Señor pone en nuestros corazones. Pero claro, hay que dar ese paso de intentar hablar con esa persona. Segundo punto a tener en cuenta. Cuando yo estoy hablando con una persona que se plantea abortar o que está tentada de abortar por las circunstancias en las que está, yo no le tengo que dar un sermón sobre si el aborto está bien o está mal. Claro que el aborto está mal y claro que no lo tengo que ocultar, pero no es lo que la persona en ese momento necesita oír. ¿Por qué? Porque si yo lo que le digo es el aborto está mal, es una cosa tremenda y tal, que es cierto, ella se va a sentir juzgada. Y cuando una persona se siente juzgada no te escucha, se retira, pone un muro entre ella y tú. Por eso es importante que hagamos hincapié en otras cuestiones, pero no tanto en si moralmente está bien o está mal. Pues ya sabemos que está mal y no hay que ocultarlo, pero no es el momento de que la persona se sienta sermoneada o juzgada. Tercera cuestión relacionada con esta muy a tener en cuenta. Siempre hay que hacer las cosas cuando se intenta ayudar a alguien con muchísima humildad, porque es más fácil ayudar que ser ayudado. Y hay que tener mucha humildad para dejarse ayudar por otra persona. Y para ayudar, valga la redundancia, que esa persona se deje hablar, se deje acompañar, se deje ayudar, hay que hacerlo siempre desde la humildad. Esta es la piedra de toque. Si no tenemos esa humildad, esa persona no nos va a escuchar, no se va a abrir a nosotros, no nos va a decir cuáles son sus inquietudes. Y este es el siguiente punto. Yo no tengo que dar por hecho las razones por las que esa persona se plantea abortar. Porque si yo doy por hecho esas razones, traigo preparado mi argumentario pro vida y se las digo. Pero es que a lo mejor eso no tiene nada que ver con ella. Puedo pensar que esa persona quiere abortar porque no tiene un trabajo estable, pero quizá no es eso. La preocupa la estabilidad de su relación. O la preocupa que a lo mejor en su familia ha habido muchos antecedentes de determinada enfermedad. Entonces yo no me tengo que saber de antemano por qué quiere abortar y tenerme preparado el argumentario, sino que tengo que escuchar cuáles son sus motivos. Tengo que aprender a escuchar. Dejárselo que me lo explique. ¿Y qué ventaja tiene además todo esto? Que muchas veces cuando ella nos da los motivos, que es el miedo a determinadas cuestiones, muchas veces también ella misma se da la propia solución. Pero tenemos que dejar que escuche y que hable.
Quinto punto. Lo hemos apuntado antes, parece que hay una falsa dicotomía, ¿no?, entre el bien de la madre y el bien del bebé. No, si no lo tienes, tienes que pensar en el bebé y no en ti. Como si hubiera una dicotomía entre el bien de la madre y el niño. No la hay, no la hay. El bien de la madre y el bien del niño es lo mismo. Esto es algo que nos han ido introduciendo con la ideología de género y el feminismo, ¿no? Como si el bebé fuera el enemigo de la madre, aquel que viene a destrozar su vida, aquel que viene a quitarle su libertad. No, el bien de la madre y el niño es el mismo. Lo único que en ese momento, ante esa situación de crisis, ella todavía no ha logrado empatizar con su hijo. Y eso es ahí donde tenemos que trabajar, ¿no? En que ella empatice y personalice al hijo que tiene, que lo va a hacer rápidamente porque es lo que está en nuestros corazones. Pero hay que quitar esa falsa dicotomía de que tienes que hacer las cosas para el bebé aunque sea en tu contra. Si no existe esa dicotomía, es el bien siempre de los dos. El sexto punto, es muy importante hacer las cosas uno a uno y empatizando con la propia persona, ¿no? Tengo que ponerme en sus zapatos, en su manera de pensar sin juzgar. Bueno, es un poco relacionado con los anteriores. Pero ojo, que yo empatice con sus motivos no significa que me deje convencer. Porque por muy dramática que sea su relación, su situación ante el embarazo, que normalmente no es tan sumamente dramática, pero a veces sí lo es, el abortar no la va a quitar esa situación tan dramática, la va a empeorar. Siguiente cuestión, el tema de la verdad. Yo no puedo mentir a esa persona porque ella ya se está mintiendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues porque cuando yo me quedo embarazada, sé que me quedo embarazada de un hijo. No hace falta que me lo diga nadie. No hace falta que me lo digan en el colegio. Por nuestra propia naturaleza, aunque sea en todos los tiempos y en todas las culturas, cuando una persona se queda embarazada sabe que espera un hijo. Y ella que está embarazada sabe que espera un hijo. Lo que pasa es que está bloqueada por la situación, por la ideología, por tantas cosas que le dicen, por el miedo que la atenaza. Entonces yo le tengo que decir la verdad de su bebé y esa verdad ella la va a reconocer. ¿Cómo lo voy a saber? Muy sencillo. Veremos que cuando hablemos con ella, aunque diga, no, porque es muy pequeño, porque es un conjunto de células, porque todavía no es nada, a lo largo de la conversación dirá, es que yo no puedo tener a este bebé, a este hijo, porque su corazón sabe que tiene un hijo. Pues hagámosla que descubra esa verdad en su corazón. Siguiente cuestión. Muchas veces pensamos que vamos a convencer a las personas con argumentos racionales. Esos argumentos racionales son de mucho peso. Pero esos argumentos racionales no sirven en una situación de urgencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a una conclusión, no vamos a decir decisión, por un tema visceral, porque tiene miedo, porque la presionan, las razones no terminan de convencerla. Tenemos que apelar a su corazón, a sus sentimientos, a su visceralidad, porque es siempre una decisión visceral, es una huida hacia adelante. Por eso tenemos que apelar a su corazón y hacerla empatizar con ese niño que está ya en su vientre, porque nadie lo va a querer más que ella. Pero no tenemos que centrar nuestra argumentación y nuestro querer en ese niño, sino en ella. Ella es la que está pasando por una situación de emergencia. Si nosotros conseguimos ayudar a la madre, si nosotros conseguimos anunciar ese evangelio, anunciar la verdad de su corazón a la madre, el niño también se saldará. Bien, vamos con la siguiente razón. Hemos dicho que no tenemos, que los argumentos lógicos no suelen servir de mucho. ¿En qué se basa esto? Bueno, pues porque lo primero que se nos ocurre, y sería muy lógico pensar así, es en la adopción. Si no puedes tener este hijo, dalo en adopción. Y nos sorprende, o incluso hay gente que le dice, si no lo puedes tener, yo me lo quedo. Y nos sorprende que cuando le decimos eso a una embarazada, nos va a decir, normalmente lo acepta muy mal. No, yo no soy una mala madre, yo no voy a regalar a mi hijo. Y esto nos sorprende, ¿no? ¿Por qué es esto? Bien, pues porque esto no es una decisión racional, no estamos hablando de cuestiones racionales. Ella, que está con el corazón y la visceralidad, piensa
que la adopción le va a ser más insoportable que el aborto, porque es como perder al niño 2 veces, tener que pasar por el embarazo y una vez que lo tenga, darlo. Y por eso, hablar de la adopción, que lógicamente nos podría parecer un primer recurso, debe de ser el último, porque normalmente no es bien aceptado. Y para terminar con este decálogo de consejos, a veces pensamos que una embarazada que se plantea abortar necesita muchas cosas. Un trabajo, una canastilla, un médico, 1000 cosas. Puede necesitar a veces cosas, pero muchas veces no necesita nada. O algo sí necesita. ¿Qué necesita? Sentirse acogida, sentirse acompañada, que alguien va a estar con ella, que alguien va a ayudarla a superar todos esos pequeños obstáculos o grandes que tenga en su embarazo. Sentirse comprendida. Y muchas veces no necesitan nada más, no necesitan una canastilla, ni un trabajo, ni nada más que el sentirse queridas, acogidas, valoradas y acompañadas. ¿Y por qué esto es tan importante? Decíamos en otro programa que la principal causa de que alguien aborte es el miedo. Tengo miedo al futuro, a no poder hacer frente a los gastos, a hacerlo en soledad, a que el niño venga mal. Y el miedo se cura con amor, con acogida, con acompañamiento, con caridad y sobre todo y ante todo con evangelización, poniéndole de frente a quien es la fuente de la vida y la fuente de ese amor incondicional que nosotros queremos transmitirle. Bueno, y después de este decálogo, otra cosa muy importante que hay que hacer cuando uno encuentra una persona con un embarazo imprevisto o en dificultad, que es, por ejemplo, avisar a Proyecto Ángel. Proyecto Ángel es un proyecto de la Iglesia, de la asociación Speimate. Y en ese proyecto vamos a acoger a esa persona en su integridad y vamos a anunciarle ese evangelio. Hay veces que uno puede pensar, no, pero es que no tiene un problema económico, ¿por qué tengo que acudir a alguien? No, pero tengo que acudir a alguien para que esa persona sea acompañada, para que esa persona se le diga la verdad. Y en Proyecto Ángel, que estamos presentes en muchísimas diócesis, hacemos ese acompañamiento a las embarazadas que tienen pues un embarazo imprevisto, no planificado, o bien un embarazo de dificultad, por ejemplo, porque le diagnostican una discapacidad. Este es un problema tremendo. Cuando alguien tiene un embarazo que necesita una ayuda económica, puede encontrarla, pero qué complicado y qué difícil es encontrar una segunda opinión, un apoyo y un sostén cuando te diagnostican que tu hijo viene con determinados problemas, que a veces es cierto y otros no, y permanentemente te intentan convencer de que abortes. Pues necesitas esa acogida que viene de la mano de la Iglesia, que va a ayudarte, que va a ayudar a esa persona en todos los aspectos. En lo material, si hay que ayudarle en lo material, en lo emocional, sintiéndole acogida completamente como persona y no juzgada, y también espiritualmente, presentándole a quien verdaderamente va a poder sacarle adelante y con quien va a poder construir su vida, que es anunciándole al Señor.